¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Puede la NBA vetar algún tipo de movimiento? ¿Puede vetar un traspaso? ¿Puede vetar un fichaje? Vamos a verlo. Pues no puede, esa es la respuesta rápida. Si ese movimiento, ese fichaje, ese traspaso está dentro de las normas de la NBA, que ya sabéis que hay muchas, es una liga con un límite, es una liga en la que los traspasos tienen unas normas, si todo eso se cumple, se puede hacer y la NBA no puede decir nada. Eso es, y esto viene al caso de que ayer mucha gente se preguntaba por el tema de Marcus Cousins, ¿no? Ya sabéis, el fichaje polémico de Golden State Warriors, se preguntaba a la gente si la liga debería o no debería haber vetado ese fichaje de Cousins. La respuesta es no, pero no, porque no puede. No puede. Sencillamente, no puede vetar ese traspaso. Y mucha gente lo comparaba con el supuesto veto de la NBA sobre el fichaje, el traspaso que hubiera llevado a Chris Paul en 2011 a Los Ángeles Lakers. El tema es que la situación es completamente diferente. No tiene nada que ver. Era una situación muy especial, por no decir única. Y que vamos a repasar ahora para que todos tengamos claro cómo sucedió todo. Efectivamente, y vamos a empezar poniendo el contexto, empezando por la ciudad y la franquicia, Nueva Orleans. Nueva Orleans estaba devastada desde el huracán Katrina. Eso es, año 2004-2005. Estamos hablando en este momento del año 2010. El tema seguía fatal allí en la ciudad. Era un periodo de reconstrucción de ciudad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Efectivamente, y la franquicia estaba perdiendo dinero. Había un propietario que llevaba bastantes años en la franquicia, es el que había trasladado desde Charlotte a Nueva Orleans estos Hornets y estaban en busca de un nuevo propietario. Ese dueño en ese momento estaba mirando a ver quién podría hacerse cargo de la franquicia para llevarla a un mejor puerto. Como vieron, la NBA vio que ese proceso se alargaba mucho, que no había gente interesada en comprar los Hornets, la NBA, David Stern, decide reaccionar, decide comprar esa franquicia de los Nueva Orleans Hornets junto al resto de los 29 propietarios de la competición. Eso es, Stern habla con los propietarios, les pone sobre la mesa la situación de la franquicia, la situación de la ciudad de Nueva Orleans, sobre todo teniendo en cuenta su potencial NBA, y decide junto a los otros 29 que la mejor opción para la liga, la mejor opción para el bienestar, para la estabilidad de la liga, es que se junten todos y compren la franquicia durante un tiempo determinado mientras se busca a otro propietario. Una medida temporal. Exacto, con la intención de revitalizar ese proyecto. Eso es, con lo cual en este momento los Hornets son propiedad de la NBA. No tienen muy un dueño. Esto es la clave de todo este asunto de Chris Paul. Los Hornets son propiedad de la NBA y quedan con esta cadena de mando que estáis viendo ahí, que está formada en la parte baja con el general manager del equipo, que es un nombre con el que nos tenemos que quedar, Dell Demps. Eso es. Y por encima está un chairman puesto interino, ¿no? Interino, puesto por David Stern para encargarse de los asuntos de la franquicia. Para y por gestionarlo, encima, claro. Exactamente, y por encima están los 29 propietarios junto a David Stern, y arriba de todo está David Stern como portavoz de esos propietarios, pero al final los propietarios son todos. Tanto todos los propietarios como David Stern. Exactamente, hay 29 propietarios de la franquicia en ese momento, que son además los propietarios de cada una de las demás franquicias de la liga. Imaginaos la situación, que es bastante complicada. Y Stern es la cabeza visible de ese grupo de propietarios que en ese momento es dueño de los Hornets. Efectivamente. Estos son los Hornets, esto es Nueva Orleans. Esa es por un lado la situación, pero por el otro está Chris Paul, que es la otra pata involucrada en este famoso traspaso, y ahí estáis viendo que Chris Paul en esa época tenía 25 o 26 años, estaba en un momento increíble, era una gran estrella de la liga y ya había informado de que no iba a renovar, no se iba a quedar en Nueva Orleans cuando iba a ser agente libre en 2012. Eso es, la situación es clara, o sea, él tiene un contrato que acaba en 2012, él decide no extender ese contrato, informa a la franquicia de que no quiere seguir en ese proyecto y entonces, claro, pues la franquicia se ve en el lugar que se ven ahora mismo, por ejemplo, los San Antonio Spurs. Sí que Kawhi Leonard les ha informado, como parece, de que no quiere seguir en San Antonio. Hay que buscar un traspaso con la intención de que no salga completamente libre por absolutamente nada al verano siguiente. Efectivamente, y ahí es donde nos vamos a trasladar ahora al verano de 2011. En ese momento, el equipo de los Hornets sigue sin encontrar un comprador. Más de un año después, no un año, pero vamos, 7-8 meses después de que la liga se hiciera cargo de la franquicia. Efectivamente. La NBA por su cuenta estaba a otra cosa, estaba pendiente del lockout, la NBA estaba parada, todos los propietarios estaban negociando con los jugadores el nuevo convenio para que la NBA volviera. Era primordial eso, muy por encima de la situación de los Hornets en concreto. Chris Paul, como hemos dicho, no iba a renovar, quedaba un año en ese momento, era el verano de 2011, quedaba una temporada, y el general manager, como decía antes Sergio, no quiere regalar a Chris Paul. Imaginaos que se va la temporada siguiente como agente libre y tú en los Hornets no recibes nada a cambio. Es una jugada malísima. Claro, el tema es exactamente ese, ¿no? Es propietaria la NBA de la franquicia, los otros 29 propietarios y David Stern a la cabeza.
ellos están completamente inmersos en el proceso del lockout. Están completamente inmersos en un proceso que debe cambiar la liga, mejorar la liga para los años venideros. Eso es. Pero está por debajo el general manager, que solo tiene en mente los intereses propios de la franquicia. Y sí quiere negociar para sacar a Chris Paul cuanto antes, para recibir todo el retorno posible a cambio y que la franquicia pueda seguir creciendo en el futuro. No es que quiera negociar, es que negocia. Es que negocia. Negocia y ve cuáles son las opciones que primero le interesarían a Chris Paul y que él podría empezar a negociar con esas franquicias un posible traspaso. Hay 3 opciones principales. A Chris Paul le gustaría vivir o en Nueva York o en Los Ángeles. Eso es. Y ahí veis que están Lakers, Clippers y Knicks como posibles opciones. Nueva York se cae rápido porque no tiene suficientes piezas para hacer ese traspaso, porque se gastaron muchas de ellas en el traspaso de Carmelo Anthony un año antes, ¿no? El año anterior, sí. Con lo cual solo quedaba Los Ángeles. Eso es, solo queda Los Ángeles. ¿Por qué? Bueno, hay varias franquicias en el proceso, se habla de los Warriors, se habla de otros equipos, etcétera, pero Chris Paul parece que tiene decidido que solo extenderá su contrato con las franquicias de Los Ángeles o con los New York Knicks. Por lo tanto, el resto de franquicias no hacen grandes ofertas y las negociaciones parece que quedan reducidas a estos 3 equipos. Los Knicks se caen, traspaso de Carmelo Anthony, como dice José, solo quedaba la ficha de Stuart Mayer por ahí y Chris Paul evidentemente no quería ir a Nueva York si tenía que volver Stuart Mayer que en el avión, ¿no? hacia Nueva Orleans. Y entonces solo queda Los Ángeles. Queda Los Ángeles y hay que negociar y Clippers. Por un lado con los Lakers y por otro lado con los Clippers y ver cuál es la opción mejor para los Hornets. Efectivamente, al final el general manager, después de varias negociaciones, de estar a la vez negociando con las 2 franquicias, decide que la opción de los Lakers es mejor para los New Orleans Hornets. Eso es. Decide que esa es la mejor opción y ese traspaso es que es el famoso que todos conocéis, en el que también están involucrados los Houston Rockets. Será un traspaso a 3 bandas. Y Don Pau Gasol. Y Don Pau Gasol. Ahí veis las piezas que irían a cada equipo en ese traspaso. Eso es. Chris Paul hubiera sido compañero de Kobe Bryant en Los Ángeles Lakers, unos Ángeles Lakers que además hay que tener en cuenta que habían ganado 2 de los últimos 3 anillos. En 2009 y 2010. Eso es. Con lo cual era una de las mejores franquicias de la liga, recibiendo a uno de los mejores jugadores de la liga. Eso es. En este momento es importante que recordemos la cadena de mando, porque todo esto lo está negociando el general manager. Ahí estáis viendo Dell Demps, la parte de abajo. Eso es. Está negociando el traspaso, pero claro, todo esto tenía que ser aprobado por la parte de arriba, por los 29 propietarios que son propietarios de los Hornets y David Stern. Eso es, lo que se le achaca aquí a David Stern muchas veces es que no dejara que ese chairman al que había puesto él tomara la decisión definitiva en todo esto. Pero en cualquier caso hay que tener en cuenta que los propietarios estaban por encima de toda esa decisión y que David Stern era el portavoz de todos ellos. Pero era una decisión conjunta. Eso es. Evidentemente. Entonces vamos a ver aquí la papeleta de Stern, porque ojo al jaleo que tenía este hombre encima. Son 29 propietarios, 27 de ellos poco contentos. Claro, menos el de los Hornets, menos el de los propios Hornets, el de los Lakers y el de los Rockets, que son los involucrados en este traspaso. Efectivamente, al final se trata de Chris Paul, uno de los mejores jugadores de la liga, yendo a los Lakers. A los demás propietarios no les hacía ninguna gracia. Hubo una carta famosa de Dan Gilbert en la que se quejaba de que este traspaso no era bueno para la liga. Mark Cuban ya se había quejado varias veces también a la NBA por lo que estaba haciendo Stern, por alguna de las jugadas de Stern. Bueno. Eso es. Entonces, ¿qué pasa aquí con David Stern? Pues que por un lado es el portavoz de los propietarios. Eso es. Y por el otro lado es el comisionado de la NBA. Con lo cual, aquí, indudablemente, hay un conflicto de intereses, porque es imposible que tomes una decisión sin tener en cuenta tu otro cargo. Con lo cual, complicadísima decisión y un jaleo absoluto. Claro, este es el gran problema, ¿no? Que nadie se puede creer o que nadie se quiere creer que David Stern tuviera todo en la cabeza de los Hornets, ¿no? O sea, que solo estuviera pensando en la mejor de las posibles soluciones para la franquicia de Charlotte, cuando a la vez era el comisionado de la liga y era el propietario, bueno, la cabeza visible de los propietarios de los Hornets, que son los otros 29 propietarios de la liga. Eso es. Es un jaleo. Estaba pensando en qué es lo mejor para la NBA, qué es lo mejor para los Hornets, qué le están diciendo en la oreja a los demás propietarios junto a los cuales tiene que tomar la decisión. Con lo cual es que cosas por todos los lados. Imposible. Cosas por todos los lados. Entonces, era complicadísimo. Llegamos a la decisión. Y esto es lo que dice. Y esto es lo que dice Stern. Él toma la decisión de no ejecutar ese traspaso. Esto es importante, los términos. No ejecuta el traspaso. Él no es un veto, o sea, el traspaso no está hecho. Eso es. Antes de que él diga que no, sino que él es el último escalón para que el traspaso se hiciera. Eso es. Basketball Reasons. Esto es lo que dice Stern en las primeras declaraciones que después de que ese traspaso quedara en nada, ese traspaso se da casi por oficial en los medios de comunicación, pero no había llegado todavía a serlo. Él dice Basketball Reasons. ¿Esto qué quiere decir? Pues que él está pensando en el futuro
de la franquicia de Charlotte como cabeza visible de los propietarios. Esa es la versión oficial. Luego Eso hay es. quien dice que es el mayor fallo de la carrera de Stern porque es intervencionalismo en un equipo, en un traspaso en el que no debería haber entrado nunca un alto cargo de la NBA. Bueno, es que como veis es una situación complicadísima porque el alto cargo de la NBA es el propietario del equipo junto al resto de propietarios. No es una situación nada común. Y es que además, un tiempo después hizo esta declaración en la que decía: Beto, el general manager no estaba autorizado para realizar este traspaso y actuando yo, David Stern, como representante de todos los propietarios, decidimos no hacerlo, no hacer este traspaso. No hubo nada que vetar, nunca llegó a suceder. Exactamente, esto es lo que comentaba. O sea, el traspaso llega a ese último nivel, que es el propietario de la liga, que en este caso son los otros 29 propietarios más David Stern, y en ese último nivel se para. No llega a la llamada que hay que hacer entre dos equipos para cualquier traspaso de la liga con la NBA de por medio para ver si cumple o no las reglas. No llega a ese punto, por lo tanto no hay nada que vetar, simplemente es un traspaso que no sucede. Esto hay que decir que puede pasar en cualquier franquicia. O sea, imaginad que un general manager está negociando un traspaso, está negociando un fichaje, siempre el dueño de arriba puede decir: oye, a mí eso no me interesa, no quiero gastar ese dinero en eso, ¿no? Exacto, se ha hablado mucho, otra vez vuelvo al tema de los Spurs, se ha hablado mucho de que Popovich y Bafford, el general manager y el técnico de los Spurs, querrían sin ninguna duda ofrecerle el máximo, el super máximo a Kawhi Leonard, pero también se habló en su momento de que a lo mejor el dueño de los Spurs no estaba dispuesto a ofrecerle ese máximo sabiendo cómo se había comportado el jugador, sabiendo las aspiraciones que tenía ese jugador para el futuro. Cadena de mando. Eso es. Cadena de mando. Hay gente por encima siempre que tiene que tomar las decisiones y en esta situación tan rara, pues ocurrieron así las cosas. Al final, una semana después, unos días después, ocurrió este traspaso que sí que fue el que tuvo lugar, en el que Chris Paul llegó a Los Ángeles, pero al final a los Clippers. Y eso fueron las piezas que llegaron a cambio a Nueva Orleans Hornets. Eso es, esto es un poco el final, ¿no? de toda esta historia loquísima, absolutamente loca, que ha dado muchísimo que hablar en los últimos años, desde que se hizo prácticamente en 2011, y que seguirá dando que hablar en el futuro, porque es uno de los grandes puntos, digamos, grises de la historia de la NBA. Así que bueno, esperamos que con este vídeo haya quedado claro conclusiones. todo esto. Hacemos unas conclusiones rápidas. Venga, si quieres, dale. Conclusiones rápidas. Esto ocurre primero porque es un traspaso. Si fuera un fichaje de agencia libre y cumple las normas, como es el caso de Cousins, por ejemplo, es imposible. No, claro que no, porque aquí hay dos franquicias involucradas y lo que pasa es que en una de ellas los propietarios son todos y se echan para atrás. Si fuera un agente libre, el que decide es el agente y una franquicia. La liga no tiene nada que hacer. Ahí no hay nada que decir. Y segundo, David Stern estaba actuando, como decimos, como propietario, como cabeza visible de todos esos propietarios, no como comisionado de la NBA. Evidentemente aquí está ese conflicto que hemos dicho, evidente, que es innegable y que deja opiniones de todo tipo, de todo tipo, claro. Pero no es una situación común. Ahora mismo Adam Silver no podría prohibir ningún traspaso si cumple las normas de la competición. No podría decir: esto no quiero que pase, aquí no se pueden juntar estas estrellas. No puede hacer eso nunca el comisionado de la NBA. Eso es, poco más que añadir. Yo creo que sí. Esperamos que os haya gustado el vídeo, esperamos que os guste la explicación o que hayáis entendido, por lo menos hasta cierto punto, cómo se dio todo el tema del no traspaso de Chris Paul a Los Ángeles Lakers y el sí traspaso posterior a los Clippers. Eso y nada, como siempre, suscribiros al canal, dadle like al vídeo y seguimos aquí.